Buenas tardes, yo soy el doctor Claudio Dressel, soy médico psiquiatra y estamos en el capítulo de Psiquiatría Computacional y Translacional de la Asociación Argentina de Psiquiatras. En primer término, voy a agradecer a las doctoras Mónica Ferrari y Alicia Portelas por la invitación a participar de este workshop. Vamos a ver en un primer momento modelos computacionales para la interocepción y la regulación corporal, como así también algunos modelos de pronóstico. Voy a hacer, primeramente, una breve introducción para facilitar la comprensión de los presupuestos que la psiquiatría computacional introduce en la psiquiatría general y cómo estos amplían su base general de conocimientos. Bueno, dentro del marco conceptual de la psiquiatría computacional, o para referirnos al marco conceptual de la psiquiatría computacional, vamos a partir de exponer los dos grandes grupos de pensamiento que estructuran la psiquiatría en general. Una es el monismo y otra es el dualismo. El monismo, derivado de las escrituras o del pensamiento de Baruch Spinoza, reúne mente y cerebro en una sola sustancia. Para René Descartes, representante del dualismo, la res cogitans y la res extensa son entidades separadas. A partir del dualismo se desarrollan casi todas las escuelas psicológicas y psiquiátricas del siglo XIX y XX. De él derivan los modelos llamados hidráulicos, en el decir de Dennett. Del monismo vamos a encontrar nosotros dos grandes escuelas derivadas, o que lo involucran implícitamente. Uno es el idealismo extremo, o sea, el idealismo hegeliano, y otra es el materialismo. La neurociencia es heredera de este último pensamiento, del pensamiento monista y materialista. Y últimamente se expresa a través de tres grandes grupos de representaciones, o de representaciones intelectuales. Una es el emergentismo, otra es el funcionalismo y otra es el materialismo eliminativo. Representante del emergentismo es, por ejemplo, Mario Bunge. Representante del funcionalismo son gran parte de los neurocientíficos, como puede ser Daniel Dennett o Fodorov o Searle, y dentro del grupo de los materialistas eliminativos tenemos a los esposos Churchland, por ejemplo. ¿Qué propone el materialismo? ¿Qué propone el materialismo eliminativo? ¿Y qué propone el funcionalismo? ¿Y qué propone el emergentismo? Bueno, para el emergentismo el pensamiento o el psiquismo es una propiedad emergente del cerebro. Para el funcionalismo, la función, o sea, el psiquismo, es una función o una continuidad del cerebro. En tanto que para el materialismo eliminativo, directamente elimina de la neurociencia el concepto de psiquis, de estado mental, diciendo de que, bueno, en algún momento la neurociencia cognitiva va a elaborar un cuerpo de conocimiento lo suficiente elaborado como para pasar al concepto de psicología o de psiquis al terreno de la historia, ¿no? Como así pasó en la historia los conceptos de flogisto o de sustancia calórica o de la esfera celeste. Así que bueno, la psiquiatría computacional deriva de estos primeros dos grupos de pensamiento, tanto del emergentismo como del funcionalismo.
Así los reúne en una forma de pensar el estado de la continuidad mente-cerebro en una sola entidad computable o computacional. ¿Por qué? Porque sigue los principios de la computación, del pensamiento computable, que introduce el concepto de información y considera al sistema nervioso central como un sistema y adscribe al tercer principio del funcionalismo, que dice que todo sistema tiene un modelo de sí mismo implícito, o sea que tenemos las condiciones como para conocer a través de la estructura del cerebro, finalmente, y a través de la neurociencia cognitiva, el aspecto o el polo psíquico o polo mental de esta continuidad cerebro-mental. Desde la antigüedad, conceptualmente dualista, la mente humana era entendida como un conjunto de grandes facultades: sentir, pensar, actuar. Eran la parte integrante de la psicopatología del siglo XIX y XX. Las emociones, la cognición y las voliciones formaban parte del cuerpo de la psiquiatría desde entonces. Estas eran categorizaciones sobre objetos mentales. Difícil categorizar objetos mentales, pero que no provenían estas categorizaciones de la biología, sino de preocupaciones filosóficas sobre la verdad, la belleza, la ética, la estética, y que sustentan en gran parte, o aún hoy, las teorías occidentales sobre la naturaleza humana. Pero el cerebro no evolucionó ni para pensar, ni para sentir, ni para ver, ni para oír. Varias décadas de investigación han cambiado esta hipótesis y surge otra, que dice que el cerebro o la cerebromente es un sistema computacional con una arquitectura que ante todo sostiene y apoya al cuerpo humano mientras éste se mueve, crece, hace su metabolismo, se adapta y se reproduce y muere. Como consecuencia, el metabolismo y la regulación energética pueden estar perfectamente en el centro del funcionamiento de esta unidad cerebro-mental. Llegamos así a un marco teórico funcionalista emergentista, centrado en la regulación energética y el metabolismo. Y este se basa en tres ideas importantes. El cerebro no reacciona al mundo binariamente, sino que predice o anticipa y luego elabora y prueba una hipótesis contra la evidencia sensorial entrante. El modelo interno construye en todas las cogniciones, las emociones y las acciones. Es una arquitectura computacional para la predicción y sirve fundamentalmente para mantener el metabolismo y el equilibrio energético a través de dos acciones, el alostasis, llamadas alostasis y homeostasis. La homeostasis es un proceso y es la forma en que el cerebro mantiene la regulación del resto del cuerpo. La alostasis, en términos de predicción, mantiene la regulación energética anticipando las necesidades del cuerpo para satisfacer, tratando a esas necesidades antes de que surjan. Estas predicciones provocan cambios en los sistemas internos, como el sistema nervioso central, el endocrino y el sistema inmunológico. Las sensaciones que surgen de estos cambios se denominan interocepción. La interocepción juega un papel importante en la alostasis, y la alostasis está en el centro de la arquitectura computacional del cerebro. Las sensaciones interoceptivas se experimentan eventualmente como afecto. Por ejemplo, las dificultades en la interocepción, como ya vamos a ver más adelante, llevan muchas veces a la desregulación afectiva.
la vulnerabilidad que puede llevar, esta vulnerabilidad puede llevar fácilmente a la enfermedad mental y a su dimensión y a su expresión somática. Las hipótesis constituyen modelos internos del cuerpo y el cerebro las produce a través de inferencias bayesianas. Con los datos que recibe a través de las entradas sensoriales, produciendo percepciones y acciones. Todos los cerebros, no solo los humanos, funcionan de esta manera y siguen el principio cibernético que nos dice que todo sistema tiene un modelo de sí mismo. Una de las tareas principales del cerebro es implementar la alostasis al servicio del metabolismo eficiente y la regulación de la homeostasis. ¿Cómo lo hace? Maximiza la eficacia adaptativa. Usa los menores recursos posibles y utiliza el menor cableado neuronal posible. Esto está configurado en dos grandes tipos de redes. Redes neurales denominadas red de modo predeterminado y red de prominencia. La red de modo predeterminado, también llamada Default Mode Network, anatómicamente comprende la corteza medial prefrontal, la corteza cingulada y la ínsula. La red de prominencia, que da más o menos valor a los estímulos destacados, les da prominencia funcional y se localiza o está representada en la comunicación entre la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior dorsal. Estas redes están densamente interconectadas y son el núcleo estructural del cerebro y funcionan como columna vertebral de alta capacidad para sincronizar el flujo de información. Son redes de usos múltiples y realizan una amplia variedad de tareas. Casi toda la psicopatología se encuentra aquí dentro. Tenemos entonces una arquitectura computacional para la predicción, con dos grandes aspectos: la interocepción y la exterocepción. La exterocepción comprende los órganos de los sentidos: la vista, la audición, el gusto, el olfato, el tacto. La interocepción, como vimos, se representa en dos redes: la red de modo predeterminado y la red de prominencia. Podemos llegar así entonces a esbozar qué son los modelos computacionales para la predicción y la regulación corporal. Vamos a hablar de, por ejemplo, 4 modelos básicos computacionales sobre la interocepción. Uno el más común, el más importante, es el modelo de error de la predicción. Este modelo propone que la interocepción se basa en la comparación entre las sensaciones corporales y las expectativas internas, y que la discrepancia entre ellas se utiliza para ajustar la percepción corporal y mejorar la precisión de la interocepción. Este modelo se utiliza para explicar la disfunción interoceptiva en trastornos como la depresión, la manía, la ansiedad. En todas estas patologías, encontramos errores en la interocepción, o a veces también llamada endocepción o endoatención. Otro modelo es el modelo de inferencia de estado oculto. Propone que el cerebro o parte de él infiere el estado interno del cuerpo a partir de señales interoceptivas y las utiliza para ir actualizando su representación del propio cuerpo y ajustarle entonces la regulación corporal, o sea, ajusta la alostasis. Existe un modelo de retroalimentación emocional. Este modelo propone que la interocepción y la regulación corporal están moduladas por las emociones y que la retroalimentación emocional de la interocepción influye, a su vez, en la regulación emocional. Este modelo se usa con la toma de decisiones y en la regulación emocional. Estaba también un modelo de simulación corporal. Este modelo propone que el cerebro utiliza modelos internos del cuerpo para simular sensaciones corporales y predecir los resultados de diferentes acciones y estados corporales. Este modelo ha sido utilizado para explicar cómo utiliza el sistema nervioso central la simulación corporal
para mejorar la regulación corporal y la toma de decisiones. Estos modelos, o todos estos modelos, son simplificaciones formales de procesos complejos que aún no se comprenden en su totalidad. La investigación de la interocepción y de la regulación corporal están en constante evolución y se espera que surjan nuevos modelos y enfoques a medida que se avance en la comprensión de estos procesos. Vamos a explicar ahora algunos modelos computacionales para la interocepción y la regulación corporal. Uno son los modelos de interocepción, que describen cómo se pueden inferir los estados internos a partir de señales sensoriales. Otros son los modelos de regulación corporal, que describen cómo se seleccionan las acciones apropiadas en función de los estados internos. Otros son los modelos de pronóstico, que describen cómo las acciones conducen a cambios en los estados internos. Estos son tres modelos básicos. Existen otros, pero nos vamos a detener en estos primeros tres. Recordamos que la homeostasis de un organismo ayuda a mantener una estabilidad fisiológica frente a un entorno en constante cambio. Para esto, un organismo tiene que traducir la información sobre su entorno, pasado y actual, a través de sus sensores en acciones apropiadamente ajustadas. Sus acciones asimismo afectarán al medio ambiente y por lo tanto a futuras entradas sensoriales. El comportamiento adaptativo forma así un circuito cerrado. Ejemplo de estos es el buque de control sensorial del arco reflejo del control de la presión arterial o barorreflejo. Las señales sensoriales de los receptores de estiramiento arterial y cardiopulmonar, barorreceptores, desencadenan respuestas en el sistema nervioso central, que dan como resultado una regulación a la baja a corto plazo de la presión arterial a través de eferentes autonómicos varosensibles en el hipotálamo, en el tronco encefálico y en la médula espinal. Vamos ahora a hablar un poquito de la alostasis, siguiendo la línea. Los arcos reflejo vistos son simples, adaptativos y eficientes para el sistema nervioso central, pero limitados. Se convierten en desventajosos cuando el entorno es muy dinámico y cuando la reacción predeterminada ya no es beneficiosa. La posibilidad de cambiar los puntos de ajuste mismo, cuando se hace inconveniente cambiar esos puntos de ajuste, estamos reconociendo a la alostasis. Que la alostasis es un proceso que, a diferencia de la homeostasis, se centra en mantener el equilibrio variable en respuesta a estímulos y a demandas cambiantes. La alostasis implica la regulación y el ajuste continuo de múltiples sistemas fisiológicos, incluidos en el sistema nervioso endocrino, inmunológico y el cardiovascular, entre otros. En resumen, la alostasis es un proceso dinámico que permite adaptarse a las demandas cambiantes del entorno externo y del interno, manteniendo la funcionalidad a largo plazo. Los bucles sensoriales vistos nos llevan a modelos computacionales que describen la percepción de estados internos, modelos de interocepción, modelos que describen la selección correcta en diferentes contextos, modelos de regulación corporal y modelos de previsión. Volviendo a los modelos computacionales para la interocepción, partimos de que la información sensorial del organismo es poco precisa. Se debe al contexto, a las experiencias previas y al estado sensorial, y no se puede observar directamente. Por lo tanto, el sistema nervioso central infiere el estado interno. Este entonces es un modelo generativo interno o modelo inverso. Los estados inferidos internos se llaman interoceptos y los estados tal cual los percibe el sujeto se llaman perceptos. Así el sistema nervioso central adivina cómo se generan los datos sensoriales observados y incluye el conocimiento general del organismo, la estructura, la dinámica del mundo y el cuerpo interno. Esto se conoce como expectativa previa. Estos modelos generan
entonces, un estado probable, que tiene que coincidir con los que son promovidos por la especie para la supervivencia, y a través de inferencias bayesianas de esos estados interoceptivos calculan el estado interno probable. La aplicación del teorema de Baynes propone cómo el sistema nervioso central podría combinar datos sensoriales actuales, llamados probabilidad, con experiencias previas para llegar a una estructuración del estado interno posterior. Específicamente, el teorema de Baynes describe lo que haría un agente ideal, que se llama a veces observador ideal, y sirve como marco o punto de referencia con el que se puede comparar el comportamiento real. Vemos entonces que el sistema nervioso central podría aproximarse en su funcionamiento a la inferencia bayesiana con algoritmos neurales. Uno de estos algoritmos neurales es lo que se llama codificación predictiva interoceptiva. Esta codificación predictiva asume la existencia de poblaciones neuronales específicas que se llaman unidades de error de predicción. Estas calculan la diferencia entre las entradas sensoriales específicas, las a priori o predichas, con las entradas sensoriales reales. Un error de predicción hacia arriba en la jerarquía actualiza la predicción original en este nivel. El error de predicción se expresa en la inferencia activa y en la codificación predictiva. Y en la inferencia activa, el error de predicción minimiza la incertidumbre y optimiza el modelo individual interno. El error de predicción en la codificación predictiva, que es la señal de aprendizaje, es una creación de nuevas representaciones integradas. Los modelos computables de la regulación corporal son modelos directos, porque describen el proceso de la sensación a la acción. La función objetiva de un organismo, básicamente, es mantener vivo ese cuerpo, alcanzar y mantener los estados internos necesarios, minimizando el costo total y maximizando las recompensas y minimizando las sorpresas sensoriales. Refuerza acciones que disminuyen la distancia entre el estado actual y el necesario. Estas acciones se perciben generalmente como sensaciones gratificantes y es igual a esquemas básicos de aprendizaje, solo que aquí estas acciones conducirán a un organismo hacia un estado interno deseado. Vemos dos modelos computacionales. Uno es el aprendizaje por refuerzo homeostático y otro es la inferencia activa interoceptiva. En este modelo, los agentes minimizan la sorpresa, o sea, la incertidumbre, para mantener la homeostasis, basado en el principio de energía libre de Carl Friston. En la inferencia activa interoceptiva, amplía la codificación predictiva al sugerir que las predicciones en sí representan un futuro estado interno deseado. En lugar de actualizar la predicción, un organismo puede seleccionar acciones directamente para que cumplan las predicciones para acercar el estado interno al estado deseado. Bajo la inferencia activa, los organismos se mantienen vivos al predecir los estados que necesitan para mantenerse como tales y que actúen para cumplir estas predicciones. La codificación predictiva y la inferencia activa interoceptiva son modelos que suponen que las predicciones y los errores de predicción están representados explícitamente en el sistema nervioso central, en las poblaciones neuronales donde el nivel más alto en la jerarquía está representado por las siguientes regiones. Son las regiones visceromotoras de la corteza subungual, las cortezas cinguladas anterior y media, la corteza insular y la corteza orbitrofrontal, que proyectan hacia las áreas inferiores, o sea, las áreas de control subcortical, hacia el hipotálamo, hacia la sustancia gris periacueductal y hacia los núcleos parabraquiales. Las predicciones descendientes influyen directamente en los puntos de ajuste internos, producen activación
de arcos reflejos de bajo nivel de estas unidades de error de predicción, que son neuronas que detectan las discrepancias entre la predicción y la entrada sensorial. Por ejemplo, se descubrió que neuronas de la corteza insular rostral, la corteza prefrontal media y la motora primaria influyen en las salidas simpáticas y parasimpáticas hacia el estómago. El aprendizaje por refuerzo homeostático podría realizarse a través de conexiones discretas entre sensores que señalan estados internos y áreas vinculadas con el cálculo de recompensas, como las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo. Por ejemplo, las neuronas de orexina del hipotálamo proyectan al área tegmental ventral y a los receptores de segrelina, de leptina y de insulina de esta área tegmental ventral podrían proporcionar interfaces para una influencia directa de los estados internos en los cálculos de recompensa. Vemos ahora algunos modelos computacionales de pronóstico. Estos modelos buscan la formalización de conductas de pronóstico. Pocos marcos computacionales han formalizado la predicción, especialmente en el dominio del medio interno. Sin embargo, el aprendizaje por refuerzo hemostático y la inferencia activa interoceptiva, además de los modelos de regulación corporal, asumen que implícitamente que ciertos organismos son capaces de pronosticar. Otros modelos computacionales que han sido utilizados para representar procesos neuronales son los modelos de redes neuronales artificiales, los modelos de redes para simular la regulación genética, los modelos de biofísica celular, entre otros. Los modelos de redes neuronales artificiales se han utilizado para simular la interocepción y la regulación corporal. Estos modelos pueden entrenarse utilizando datos de señales fisiológicas y aprenden a reconocer patrones relacionados con diferentes estados corporales. Por ejemplo, se han utilizado redes neuronales artificiales para clasificar redes cardíacas o respiratorias y predecir del estado emocional o el nivel de estrés de una persona. Los modelos de redes neuronales o modelos de redes para simular la regulación genética, que son modelos que se centran en la interacción de los genes con las proteínas en la regulación de los procesos biológicos. Utilicen ecuaciones diferenciales o lógica booleana para describir las interacciones y la dinámica de la expresión génica. La lógica booleana, descrita por George Boole en el siglo XIX, se utiliza en computación y electrónica digital que permite la representación y la manipulación binaria. Hay otros modelos de biofísica celular, que son modelos que enfocan en las propiedades físicas y bioquímicas de las células y sus componentes, y pueden simular la difusión de moléculas y el transporte a través de membranas, y la interacción entre moléculas y proteínas intercelulares. Todos los modelos computacionales se utilizan en combinación con experimentos de laboratorio para mejorar la prescripción y la comprensión de los mecanismos de regulación corporal. Vamos a hablar ahora de una propuesta de enfoque para la psicopatología interoceptiva. La psicopatología interoceptiva resulta de disfunciones interoceptivas primarias. Primero, las personas o muchas personas tienen expectativas anormalmente fuertes de las situaciones que provocan cambios corporales, es decir, antecedentes hiperprecisos. Segundo, otras personas tienen una gran dificultad para ajustar estas expectativas cuando cambia el entorno, es decir, rigidez ante el contexto. Hay síndromes clínicos que incluyen la disfunción interoceptiva, como los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de alimentación, los trastornos por adicciones y la hipocondriasis. La interocepción no ha recibido la atención adecuada en la práctica clínica y no ha sido tenido en cuenta en los modelos categoriales de diagnóstico y tampoco en los dimensionales, ni siquiera en los ERDOC ha sido tenido en cuenta los procesos interoceptivos. Aplicando el concepto computacionalista,
podemos considerar que el cerebro humano utiliza hiperpriores para organizar y guiar la percepción, la interocepción y la exterocepción, el aprendizaje y la toma de decisiones. Estos hiperpriores podrían representar conocimientos y creencias fundamentales que se han adquirido a lo largo del tiempo y que influyen en la forma en que interpretamos los procesos de información. Por ejemplo, la depresión podemos decir que es un hiperprior. Dentro de la patología interoceptiva, podemos ver, por ejemplo, el trastorno por pánico como disfunción interoceptiva y puede conceptualizarse como un problema de hiperprecisión previa y falta de ajuste correctivo tras la evidencia sensorial. Por lo tanto, detectar los latidos de corazón en presencia de una gran expectativa de sufrir un ataque cardíaco lleva a estos pacientes a las unidades de urgencia y a las clínicas de salud mental bajo la premisa falsa de que se están muriendo. En la depresión, por ejemplo, con los datos disponibles parecen sugerir que la depresión está asociada con una conciencia interoceptiva embotada, con falta de ajustes del modelo en respuesta a contextos diferentes. Se encontró en la depresión conciencia interoceptiva de poca precisión en los conteos de latidos cardíacos y disminución de la actividad de la ínsula durante las tareas de atención interoceptiva, con desconectividad del sistema insulolímbico y que predice esto la gravedad de la depresión. Estos dos procesos en la anorexia nerviosa se encuentran ambos implicados. Los interoceptos hiperprecisos de la anorexia nerviosa son específicos del contexto interno, por ejemplo, un estado de hambre sensorialmente descalibrado que genera fuertes expectativas sobre las sensaciones viscerales. Las elecciones de acciones particulares en respuesta a estos interoceptos hiperprecisos, por ejemplo, la inanición, es la consecuencia para evitar la percepción real de sensaciones viscerales, lo que forma una característica central de la psicopatología anoréxica. En la esquizofrenia, también, encontramos percepciones sensoriales exteroceptivas distorsionadas y también disfunciones del proceso interoceptivo. O sea, la esquizofrenia quizás es la patología más importante de nuestra especialidad. En ella se encuentra afectada tanto la interocepción como la exterocepción, pero esto será visto más adelante. Así, no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes, sino las que mejor responden al cambio. Esto es de Leon Menginger sobre el origen y las especies de Charles Darwin. Muchas gracias.